Y comenzamos este programa Charlando en Familia dedicado a la herencia. Esto es Charlando en Familia. Y bueno, Rodrigo, comenzamos este programa de jueves hablando de un tema muy importante, que vamos a hablar de varios aspectos de algo que es la herencia. ¿Qué es lo que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vayan a venir? Y acá tenemos que establecer una serie de valores. ¿Qué es la parte más importante que debemos dejar en una herencia? La herencia es uno de los temas que ha separado tantas familias. Oh, ¡qué lío! Líos grandes. Líos grandes que además, sobre estos problemas se dan en gente que tiene algo para dejar. Claro, si no tenés nada. No tenés Porque nada. siempre algo tenés. Sí, algo vos sabés siempre. que es cierto eso. Algo tenés. Porque hasta el más pobre. Sí, me acuerdo de un caso de una persona que se peleó con sus hermanos. La herencia eran las herramientas de trabajo. Oh, sí. Sí, vos te reís, pero eran las herramientas de trabajo y diciendo, mi hermano se llevó las herramientas, y esa era la herencia de mi padre, porque no tenía casa, no tenía auto, no tenía otras cosas. Dice, lo otro es el mobiliario que lo está usando mi madre, no se lo vamos a sacar. Pero el problema fue que se llevó las herramientas y no las compartió, no me las dio, no las vendió. Y ahí terminaron enemistados una relación muy grande de familia. Pero quiero hablar hoy, aprovechando este programa, de una herencia que es mucho más que el valor de las cosas. Es la herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos en base a la conducta que tenemos nosotros. Por ejemplo, si sos un buen padre, sos una buena madre, le vas a dejar como herencia una forma de vida, un estilo de vida a la persona. ¿Por qué? Porque muchos de ellos dicen, yo lo aprendí de mi padre. Por ejemplo, si vos en tu casa tenés amor por los hijos, amor por los nietos, amor conyugal, vas a dejar una herencia de amor. Hoy día estamos viendo que muchas violencias que está pasando en este mundo es por problemas de no tener consolidado una familia en la cual ha heredado violencia, crisis, problemas a todos, y entonces después los hijos y los nietos terminan en las otras generaciones violentos, matando gente, juntándose con gente que no es debida. ¿Por qué? Porque no heredaron una buena conducta familiar de parte de sus padres. Y esa creo que es la herencia más importante. Sí. Y, por ejemplo, te encontrás con herencias que tienen que ver con adicciones, por ejemplo. Mi abuelo fue un borracho, mi padre fue borracho y yo también soy borracho. Y sigo la misma. Sí, sigo la misma. ¿No? Porque hay herencias generacionales Sí. que se van transmitiendo de unos a otros y no sé, hay gente que dice eso está en la genética. Hay otros que dicen es una herencia espiritual que hay que cortarlo. Claro, sí. Hay diferentes opiniones sobre ese tema. Sí he visto muchas personas que tienen que cortar con esas herencias generacionales, que si no hacen oraciones, si no se busca una llenura espiritual para cortar esas herencias, se siguen transmitiendo uno tras otro y siguen pasando. La palabra habla de eso. Yo visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que una persona se convierte de todo corazón. Porque Claro. lo hemos visto a través de la historia de los reyes de Israel, que hubo una seguidilla de reyes malos hasta que de pronto aparece un Josías. Con su padre y su abuelo habían sido un desastre. Sin embargo, cortaron porque se convirtieron al Señor. Y entonces ahí se corta la maldición. Después puede continuar o no según la forma como lo haya enseñado su descendencia, pero lo cierto es que uno tiene la posibilidad de cortar las herencias de maldiciones que hay. Sí, vos te das cuenta que hay mucha gente o maldiciones que afectan la economía. Sí. Mi padre fue pobre, mi abuelo fue pobre, mi madre fue pobre o mi padre fue pobre y yo no tengo una economía. Entonces también hay como eso que condiciona nuestro porvenir, porque si yo nací acá y voy a morir acá, que también creo que también Jesús viene también a romper todas esas maldiciones que vienen, esas herencias, ¿no? Porque también existen herencias de bendición, ¿no? Porque no solo quiero hablar de las malas, pero sí las malas he visto cómo ha condicionado muchísima gente que lamentablemente
hoy la está pasando mal, porque sí. Y cuando entras a mirar, no se han dado cuenta que es una herencia que viene de sus antepasados y nunca se habla mucho de esto, de decir, necesito cortar con esta herencia. Porque Cristo vino a romper toda maldición, ¿no? O sea, él fue, dice la palabra de Dios, que Él fue maldito porque fue clavado en una cruz. Entonces ahí Él mismo se lleva las maldiciones que estaban sobre nuestras vidas. Y si vos no te apropias de esas maldiciones, definitivamente no las podés cortar. Y seguís en la misma línea, y seguís en la misma línea. Entonces te encontrás con esa realidad que ha afectado a muchas personas y que hoy creo que si estás escuchando este programa, Dios quiere hacer una liberación de todas esas maldiciones que lamentablemente no te has dado cuenta. Y quiero hablar y enfocar mucho sobre maldiciones espirituales. Sí. Generaciones, personas que han recibido una herencia de maldición. Sí, sí, sí. Porque te encontrás con, sí, pero mi abuelo estuvo en espiritismo, estuvo en hechicerías, estuvo metido en cosas ocultas y yo veo que en mi casa no hay buen clima, o otra realidad, se me vive rompiendo todas las cosas. Sí, 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 sí. Siento voces o siento cosas que escucho y vos decís, pero ¿por qué viene eso? Y muchas veces es esa herencia espiritual negativa, ¿no? Por eso vuelvo a decir, y te encontrás y cuando vos empezás a escudriñar o entrás a investigar, no, lo que pasa es que mi abuelo hacía invocación de espíritus. Mira, cuando el apóstol Pablo en un determinado momento llega a una de las ciudades de Grecia, hace que la gente saque todos los libros que tenían de maldiciones y los quemaron. De espiritismo, en realidad. De espiritismo, y quemaron fortunas, porque los libros salen caros, y más en aquella época que no había editoriales. Bueno, que no se bajaban por internet. Sí, nada, lo quemaron. ¿Para qué? Para cortar todo eso es basura. Entonces, uno de los consejos es para cortar esa maldición espiritual, es que te deshagas de todas aquellas cosas, fetiches, esculturas, cuadros, libros que tienen que ver con todo eso, contrario a la palabra de Dios, para librarte y cortar. Eso es una de las cosas simbólicas de cortar la maldición. Sí, hay mucha gente que no puede cortar con esas maldiciones porque dice, esto me lo regaló pasó de mi abuelo a mi padre y ahora lo tengo yo como herencia, y no te das cuenta que hay objetos que están bajo maldición. Sí, sí, sí. Y lamentablemente, y vuelvo a decir, no lo han hecho con malas intenciones. No, acá no estamos juzgando intenciones. Pasa el recuerdo de la abuelita que se lo dejó de regalo. Exacto, no estamos juzgando intenciones. Claro. Pero sí no está muchas veces acorde a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Porque hay personas que han recibido un crucifijo que era de su abuelo y todavía lo mirás y no, pero además de este crucifijo está todo hecho en oro macizo. Vos decís, es un montón de plata, ¿me voy a deshacer de esto? Lo vendo, ¿no? Lo llevo a otro lado. Y lamentablemente hay objetos que han sido parte de cultos, de ritos, que han sido malditos, que han sido hechos para que en el lugar donde se encuentren operen cosas diabólicas. Me acordé de algo muy gracioso que nos sucedió. Yo me convierto en el año 82 y con Estela, aunque yo era ateo y Estela no estaba ni comprometido con el catolicismo, en un determinado momento, creo que fue en nuestro casamiento, compramos un rosario de madera con un crucifijo y lo habíamos puesto al borde de la cama, como una decoración. Cuando yo me convierto a Cristo, digo, esto no tiene nada que ver con el Señor. Entonces agarré eso y lo fui a tirar al arroyo que corría cerca de casa. Ahí, el arroyo Malvin. El arroyo Malvin. Y lo tiro. Dije, bueno, Señor, me libré de esta maldición. ¿Y quién aparece al rato? Gonzalo, nuestro hijo, tu hermano, aparece. Mirá lo que encontré en el arroyo. Es igualito al que tenés. Y de pronto mira para el cuarto, pero él no estaba. Le tuve que explicar, no, esto es una cosa que no tiene nada que ver con el Señor. Y bueno, lo tiramos de vuelta al arroyo, no lo vuelvas a levantar. Entonces, quiere decir que hay que romper una cantidad de cosas que pueden ser decorativas, o como decías vos, Rodrigo, un recuerdo familiar, pero que está contrario a todo lo que es de no te harás imagen de cosa que está arriba en el cielo ni en la tierra, de todo debajo de la tierra. Todo eso y todos esos fetiches hechos en esculturas, en madera, hay que tirarlos.
Sí, y es muy difícil romper con cosas que son hereditarias, Sí. porque no es el valor económico muchas veces, No, sino es el valor emocional, Sí, claro. el valor sentimental que tiene estas cosas. Pero no nos damos cuenta que cuando vos analizás, el pueblo de Israel pagó muy cara. Cuando vos mirás la historia bíblica, y una de las consecuencias más graves que pagaron ellos fue la herencia que trajeron. La herencia la recibieron ¿dónde? En el viejo egipcio. En el viejo Egipto, donde ellos aprendieron que era la cultura politeísta de tener muchos dioses. Y vos fijate que una de las cosas más duras que le pasa al pueblo de Israel es Moisés se va unos días donde Dios le da las tablas de los mandamientos, y cuando baje ya habían creado misteriosamente, dijera Aarón, pusimos todo el oro y salió esto. Y salió esto. Hay que tratar de engañar a aquella gente que se justifica de forma increíble. Pero en definitiva, Dios se enoja con esas cosas. Y de hecho, una de las cosas que le pasa a Moisés es que Dios le dice, ¿sabes qué? A partir de este momento voy a mandarte un ángel que te acompañe. Ustedes van a conquistar porque la promesa de Dios se va a llevar, pero te mando un ángel. Y Moisés se pone un diálogo tan hermoso y dice, no, yo no me muevo de acá si vos no vas conmigo. No me voy a mover de este lugar si vos no vas a estar en tu presencia, no me acompaña. Pero estaba enojado Dios, ¿por qué? Porque habían hecho un becerro que lo estaban adorando. Y lamentablemente hay mucha gente que se mete en estas cosas, pero lo voy a llevar a cosas mucho mayores. Hay personas que han recibido objetos que han sido dedicados a los mismos demonios. Sí. Y vos hoy mirás muchas películas de Hollywood y hay como objetos malditos y todo eso. Y la esencia es personas que contaron una vivencia, experiencia paranormal, como se le dice, ¿no? Extrasensorial y todas esas películas que vos encontrás. Pero mucha gente se está viviendo está viviendo la realidad. Casas que están malditas, porque pasaron muchas cosas, muchos trabajos, personas que han hecho sus casas arriba de cementerios. Dice, pero es la herencia que me dejó mi papá, es la casa, y cuando entras a investigar, era un cementerio, y eso condiciona espiritualmente el ámbito. Y vos decís, ¿es un chiste? No, es algo muy serio, es algo que le afecta a las personas. Y yo he encontrado personas en casas que se mueven los objetos misteriosamente. Vos decís, ¿cómo apareció un...? Y hay una influencia diabólica que mucha gente la quiere satirizar, o estás mal, pero en realidad hay mucha gente que ha recibido esa herencia espiritual negativa y que lamentablemente la está pasando mal. Como también hay gente que ha recibido una herencia de un Jesús que nos salva, un Jesús que nos acompaña, que nos bendice, y han recibido herencias positivas, por decirlo de alguna manera. Ahora quiero contar un poquitito el testimonio de nuestra familia. Por el lado de los padres y abuelos de Estela y del mío, no tenemos ningún antecedente de gente que haya sido realmente cristiana comprometida. Pero hubo un cambio grande, y ahí vuelvo a tocar el tema de la herencia, porque el domingo estuve muy emocionado cuando estuvimos celebrando el 6º aniversario de La Paloma, que vos en un determinado momento me dijiste, vamos a sacarle una foto de 3 generaciones. 3 generaciones, porque estaba Nico. Estaba Nicolás, y entonces estamos hablando de los 3, pero quiero agregar en la memoria mi madre, que fue la que nos predicó el Evangelio. Pero ahora después me pensé, porque Nico tiene 22 años, 23 tiene Federico, María Pía tiene también, y digo, en cualquier momento puede aparecer la 4ª generación. Por lo menos ya están disponibles para eso. Sí, claro. Pero en algún momento nosotros vamos a ser 4 generaciones convertidas a Cristo, que eso es un cambio hereditario, porque yo heredé de mi madre su fe, porque me predicó el Evangelio. Claro que yo podía rechazarlo o aceptarlo, pero es cierto que lo acepté. Y ahí recordamos que empezamos con Rodrigo, Gonzalo, Natalia en la escuela bíblica, cuando íbamos a la escuelita dominical en la calle Durazno. Y ahí con Eufemia. Con Eufemia, sí. Y ahí comenzamos, y después esa fe fue transmitido a los nietos. Y yo recuerdo, un hombre de Dios dijo, el testimonio no son los hijos, son los nietos. Porque si vos le predicaste a los hijos le van a predicar a los nietos. Y cuando Dios se le presenta, en muchas ocasiones, yo soy el padre de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y Abraham, Jacob. Isaac y 3 Jacob. generaciones. 3 generaciones.
Y entonces, y después, por supuesto, José, que se transforma en un heredero espiritual de todo eso, pero se presenta como un Dios de generaciones. Y esa es la herencia más grande que le podemos dar. ¿Por qué? Porque esa herencia es eterna. Es algo que no tiene que ver ni economía ni nada. Es una cosa hereditaria que puede llevarte a la vida eterna, no solamente a ti, sino a tu descendencia. Hablando de eso, el pueblo de Israel tenía una tribu muy especial que eran los levitas, que eran los que básicamente trabajaban en el templo. En el templo, sí. No habían otras personas que no fueran, que si no eran levitas. Y eso venía por herencia. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento no era como ahora que de repente Dios toca a una persona y se transforma en un pastor. No, eso era hereditario. Había una herencia espiritual que iba pasando de clanes. Si vos mirás, eran clanes que estaban ocupando eso. Porque Dios es un Dios de generaciones. Un Dios que además el apóstol Pedro nos escribe en el primer capítulo de su primera epístola que tenemos una herencia que no te la pueden robar. Porque cuánta gente ha perdido su herencia. Una herencia que no se pierde, que es una herencia en Cristo Jesús. Somos coherederos con Cristo Jesús. Y eso es otra herencia espiritual, porque para tener herencia vos necesitas ser hijo. Salvo en Estados Unidos, acá en Uruguay es diferente, pero en Estados Unidos vos podés heredar cosas sin ser directo familiar, conocidos, amigos. Se puede desheredar, por ejemplo, también en Estados Unidos, cosa que acá en América no, menos en el Uruguay. Exacto. Entonces, cuando vos estás hablando de una herencia que viene espiritual de parte de Dios, como lo transmite el apóstol Pedro, es una herencia que nos lleva ¿a dónde? A una eternidad con Él, ¿no? Porque hay una cosa que la Biblia es muy tajante de decir, es como le quiera llamar, mucha gente le llama al cielo, otros le llaman de otras maneras, se entra siendo hijos. No hay otras personas que entren al cielo si no sos hijo de Dios. Y vos decís, pero ¿y dónde está mi padre? ¿Dónde está mi abuelo espiritual? No, Jesús muere para hacer que seamos herederos de ese cielo que no nos corresponde por nuestros actos, que no nos corresponde por nuestros hechos, que no nos corresponde por nuestras acciones, sino que nos corresponde por la gracia y por la fe, por creer, porque la Biblia es muy tajante y yo vuelvo a decir, hay mucha gente muy buena en este mundo, pero muchísima gente, pero eso no les garantiza ir a una eternidad con Dios. La eternidad está porque la Biblia dice, todos pecamos, por lo tanto todos estamos desheredados. ¿Desheredados de qué? De entrar al cielo. Esa es la mayor herencia que podemos tener en Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús muere y vos lo apropiás, es decir, Jesús tomó mi lugar, Jesús murió y resucitó por mí, uno por esa fe, por creer en Dios, ¿qué empieza a ser? Un hijo de Dios. Y ahí tenemos esa herencia de que nadie te la puede quitar, salvo que vos decías, bueno, mira, no la tengo en cuenta, no la quiero tomar en cuenta y hago cualquier cosa en mi vida. Pablo le agrega una palabra, herencia incorruptible. O sea, es una herencia que va a quedar, y yo creo que ese es el legado más importante que podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los bisnietos si tenemos la posibilidad de darles la fe puesta en el Señor. Porque en definitiva Dios nos creó a imagen y semejanza y lo más importante que tenemos que dejar es una herencia en la cual nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia puedan buscar de Dios de todo corazón, convertirse a Él. ¿Por qué? Porque hay asegurado una vida eterna, como decía bien Rodrigo, a todos aquellos que son hijos de Dios. Los que no son hijos no pueden estar porque son bastardos. Pero ahora, Rodrigo, ¿qué te parece si hablamos ahora de la herencia material? Que esto, vos dijiste, esto que ha generado unos problemas enormes y nosotros tenemos que dar unos consejos a la audiencia, porque como bien decías vos, la herencia no importa si tenés o no una propiedad. Como vos decías, una familia se separó por la pelea por unas herramientas. Por las herramientas, sí. Y a veces hay gente que tiene una cama, una heladera, tiene una cocina
y tiene 3, 4 hijos y se han separado y peleado porque uno quería la cocina, el otro quería eso, y se han generado después de la familia unos problemas que si los padres volvieran a la vida se escandalizarían de todo eso por no haberlo dejado ordenado. Yo creo que una de las cosas es que si uno tiene algo tiene que ordenarlo. Exacto. De cualquier manera, siempre se asocia a los grandes problemas y quiero hacer el énfasis a eso. La gente dice, sí, todos se pelean porque hay muchas casas, unas cuentas bancarias. No. Eso, con poquita... Se pelean por poquito, sí. Con poquito, porque es ese mito de decir, no, yo con mis hermanos no me voy a pelear por la herencia. Una familia se peleó por el cuadro que tenía de los padres cuando recién se habían casado. Hasta eso. No, que me corresponde a mí, no que yo quiero llevarme ese recuerdo que es de mamá y papá. Y se arman unas peleas después de haberse muerto, como al mes, 2 meses, se arman los líos. Sí, entonces, lamentablemente, creo que ahí hay gran culpa de no tener un buen diálogo. Sí. De no tener las cosas bien claras y sobre todo la relación entre los herederos. Exacto. Porque obviamente hay cosas que decir quedó una mesa, no la puedo partir a la mitad porque no sirve a ninguno de los dos. O se la lleva uno o se la lleva otro. Hay cosas que sí, que decir, bueno, tenemos una casa, la vendemos y la repartimos, ¿no? Pero lamentablemente... eso no lo pueden prevenir los padres. Porque el día que fallecieron es cuando surgen los problemas. Surgen después, ese es el problema. Vamos a decir, dije todo pronto, todo seguro. No, pues no creo nada. No quedó nada. Y vuelvo a decir, lamentablemente, ¿cuántos líos hay? Bueno, te voy a decir desde el punto de vista jurídico, ya dije que en Estados Unidos y en muchos países de Europa uno puede desheredar, pero en nuestra constitución, en nuestro país, la herencia no se puede desheredar a los hijos porque hayan sido buenos o malos. Pero entonces hay un tema muy importante acá, por ejemplo, en el Uruguay, y me refiero a esto, que uno no puede dejar heredado determinadas cosas en vida a los hijos, sino que cuando uno parte, todas las cosas pasan a ser un bien común y después o se vende o se ponen de acuerdo los se abre una herencia. Y se abre una sucesión. Entonces, eso me lo ha explicado nuestra escribana familiar que se llama Olguita. Olga Núñez. Sí, Olguita Núñez, que fue la que nos asesoró en cierta forma a nosotros como familia. Y uno tiene que ir arreglando las cosas mientras está en vida para evitar problemas que puedan suceder en el futuro. Y eso es el consejo que le estamos dando a todos los que están escuchando en el programa, tengas poco o tengas mucho, para evitar algo que aunque tú no lo vas a ver, pero puede generar una situación de rispidez, de peleas y terminar en enemistades. Sí, igual hay un ejemplo bíblico que en la antigüedad generó un lío muy grande por la herencia, y no estamos hablando de la herencia económica. El lío entre Jacob y Esaú. Eso fue por una oración. Por una oración. Por una oración. Sí. El lío es una oración, porque por vos lo mirás sí. y el lío es una oración. Es una oración muy linda, de verdad, muy linda. Es una oración de bendición. Pero todo el entorno de conseguirlo... No, el es engaño, muy jugable eso. El problema de la madre, Sí, que se padre. mete, se involucra. Estamos hablando de Jacob y Esaú y es una historia que en el libro de Génesis que lo conviene leerlo porque una oración hereditaria era esa. Ese es un lío que Jacob se tiene que ir porque su hermano lo iba a matar, ¿no? Porque simplemente le había robado, ¿qué? Una oración. Porque Jacob no se quedó con los campos de su padre. Él se tuvo que ir y después vuelve con las ovejas con un miedo bárbaro que su hermano no lo matara. O sea, le condicionó la vida. Él vuelve después a su tierra. Pero cuando vos mirás, él tiene tan miedo que Dios se le tiene que presentar en la noche para decir, cruzá tranquilo que yo estoy contigo. Y su hermano lo recibe súper bien, y pasaron muchos años, y los dos habían tenido una economía sólida, no dependía nada de nadie. Pero mirá lo que es la herencia. Hoy estamos hablando de Israel y el mundo árabe. De Ismael, de toda esa situación, y después de Esaú, que se emparentan con la gente de Ismael, van a formar el mundo árabe. Y mirá los líos que hay hoy, que hubo de los hermanos. De los hermanos, por una herencia. Por una herencia espiritual, una oración. Porque en definitiva, ninguno de ellos, si bien no tenían en profundidad cuánto iba a afectar la herencia de esa oración. Claro. Porque la herencia en la antigüedad, a diferencia de lo que pasa en el Uruguay,
el hermano mayor era el que heredaba casi todo. Sí, casi todo. Le daban algo a los demás, pero la gran herencia era el mayor. El 50% era para el mayor. Y se tenía que cargar de la madre si era viuda, de sostenerla y de sostener a los hermanos. Había una responsabilidad moral, que si quería lo hacía, ¿no? O no. O no. Pero vos fíjate que esa herencia se va a transmitir a Jacob, Jacob a sus hijos, y de sus hijos iba a venir, ¿quién? Jesús. Jesús. Por esa oración. Sí, sí, por esa oración. Por esa oración. Si esa oración hubiera sido sobre Esaú, la historia hoy sería diferente. Claro. ¿No? Por eso a veces nos olvidamos de esas oraciones espirituales que son las herencias para nuestros hijos, ¿no? Esa herencia de decir, yo voy a bendecir a mis hijos, por más malo que sean, por más malo que te importe. Obviamente refleja una realidad familiar muy grande, ¿no? Porque el engaño de Jacob estaba apadrinado por su propia madre, ¿no? Entonces ves la relación familiar. Sí. Pero cuántas veces, y ahí lo ves bien claro, cómo esas herencias espirituales después condicionan al pueblo de Israel, que lo han querido matar, que lo han querido destruir, porque ha pasado situaciones el pueblo israelita, fue llevado cautivo, fue destruida sus ciudades, en la Segunda Guerra Mundial no sé cuántos millones de judíos murieron. 6 millones. ¿Entendés? En ese holocausto nazi, en todos los lugares, pero ahí siguen. Con esa herencia de decir, Dios, somos el pueblo escogido, somos parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo después empieza con eso de Dios es un Dios de todos, no es solo del pueblo judío, ¿no? Porque ese fue uno de los graves problemas que tuvo Israel. Se creyó tanto en la herencia que dijo, no, nosotros somos solo los que donde Dios puede actuar. Y Pablo, por ejemplo, en la epístola a Romanos hace mucho énfasis de decir, no, hay un solo Dios, no importa si sos judío o no. Si sos judío, conocés la ley y entonces sabes lo que está bien y está mal. Los demás, de alguna manera, tienen conocimiento. Pero hay herencia que es espiritual, que es la que perdura. Y de esa nos quedan los últimos minutitos y queremos seguir orando, ¿no? Por esas Rodrigo, personas. vamos a orar para que realmente los que están escuchando este programa tengan en primer lugar la herencia más importante, que es la herencia espiritual. Y segundo, que Dios le dé sabiduría a todos aquellos que, no sé, porque de la muerte nunca se sabe. Hay padres que se han muerto con 30, 40 años de edad, pero uno o con tiene... 100. O con 100. Así que vamos a orar para que Dios les dé sabiduría para ordenar las cosas. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a que el rey ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir? Uh-huh. Y entonces le dio la oportunidad 15 años más para que pudiera ordenar un poco la vida, porque evidentemente ese rey estaba en desorden. Pero Rodrigo, vamos a orar por toda esa gente que en este momento tenga la sabiduría de Dios, fundamentalmente para dejarles una herencia espiritual y después la otra material. Sí, vamos a orar para que Dios, y para que vos te atrevas, ¿sabes por qué quiero orar? Para que ores por tus hijos. Sí. Para que te atrevas a orar por tus hijos y darles esa herencia espiritual. Amén, sí, Señor. Amado Dios, gracias por este tiempo de aquellas personas que han separado su instante para escucharnos. Dios, permite que tengan sabiduría para dejar una herencia que no la pueda corromper, que no sea con lo económico, que no sea con lo emocional, sino que sea específicamente con una herencia espiritual, Dios mío, de transmitirle a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, si es que nuestros ojos lo pueden permitir ver, que puedan conocerte a ti, el único Dios poderoso, el único Dios que existe, Señor, y que esa herencia de fe, de espiritualidad se siga transmitiendo de generación en generación. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Y bueno, ya aprovechamos hoy jueves para invitarte para que vengas a Lorenzo Carnelli 1070 a las 19:30. Tenemos reunión de inmigrantes, pero está abierto para todos los uruguayos también. Mañana viernes tenemos nuestra reunión de oración. Y el domingo, atención, tenemos Santa Cena. A las 10 de la mañana tenemos la escuela bíblica y después a las 10:30 comenzamos nuestra reunión. Santa Cena, no te lo pierdas. Y por tu lado, Rodrigo. Por mi lado, invitarte hoy jueves a partir de las 19:30 camino a La Paloma 2010. En el mismo horario también, Vilar de Bo 1900, en Rode de Cecilia Telechea va a estar en ese lugar. Y el domingo
en el caso mío, invitarte Camino a la Paloma 2010 a partir de las 11 de la mañana. Si querés, de 9:30 a 10:30, hay Escuela Bíblica para Niños. Y a las 18 horas también en Vilar de Bo 1900. Y bueno, también recordarte que si querés colaborar con este programa, HabitatNet cuenta 1904 para Charlando en Familia. Y también decirte que nosotros estamos saliendo por Facebook, por YouTube y por Spotify. Y nos pueden ver y hacer los comentarios de Charlando en Familia en esos lugares, y que incluso lo pueden ver en otro día. Así que corre la noticia para que escuchen este programa. Y sobre todo, si este programa te es de mucha bendición, compartilo con tus amigos, compartilo con tu familia, que lo podés hacer para que otras personas también reciban lo que tú estás recibiendo. ¿Y con qué número de teléfono te pueden comunicar y también a veces mandar el mensaje por WhatsApp? 097-974868 para a nivel internacional, mismo número, pero se les agrega más 598-9797-4868. Y bueno, se nos fue el tiempo, pero el martes, a estas mismas horas, Charlando en Familia.